Extrema generosidad. De hecho, por las próximas 4 semanas quiero hablar sobre esto porque creo que hay algo, Dios me ha dado tanto sobre este tema. Y de hecho, a principio de año declaramos que el año 2013 es un año de amor en acción. Y déjeme decirle que es imposible uno mostrar el amor si uno no entra a vivir una vida extremadamente generosa. Y por eso siento que el Espíritu Santo me está llamando para que comparta con ustedes esta serie, porque yo creo en mi corazón que Dios nos está llamando a vivir en extrema generosidad. Las iglesias que impactan la comunidad para Cristo son iglesias que viven bajo extrema generosidad. De hecho, la palabra generosidad la define el diccionario como la calidad de una persona que ayuda y da de lo que tiene a los demás sin esperar nada a cambio. Ser generoso, hermano, no es dar algo esperando recibir. Una persona que vive extremadamente generoso es una persona que da con gozo y con alegría, pero sin ningún tipo de interés personal para obtener algo a cambio. Cuando yo pienso en esto, hermano, y está estimado que solamente 2.6 personas en América donan o hacen donaciones extremadamente generosas. Cuando yo me preguntaba por qué ocurre esto, Dios me llevó a un pasaje bíblico que les confieso que nunca había leído y me llamó la atención. Y yo le he llamado el síndrome de la sanguijuela. Pastor, ¿de qué usted habla? Vamos a ver lo que dijo Salomón. Salomón dijo en Proverbios capítulo 30, versículo 15, la sanguijuela tiene 2 hijas que solo dicen, dame, dame. Qué interesante. Una sanguijuela lo que hace es que chupa la sangre. De hecho, la versión, en la traducción actual dice, la chupasangre tiene 2 hijas. Una se llama dame y la otra se llama dame más. Me encanta esa traducción. Pero creo que lo que Salomón quiere hacernos entender que una de las razones por la cual nosotros no somos extremadamente generosos es porque hemos nacido en una cultura que está acostumbrado a pedir. Una cultura que está acostumbrada a que el gobierno lo sostenga. Una cultura que ya no quiere trabajar, sino que quiere recibir todo de gratis. Una cultura que ha perdido la iniciativa de realmente honrar a Dios en todas las cosas que hace. No solamente en la parte espiritual, sino también en la parte secular. Y Dios quiere romper ese espíritu de sanguijuela. Dios quiere venir y hacernos entender, hermano, que para que Dios pueda obrar, tiene que sacar esa mentalidad de sanguijuela de nosotros y ayudarnos a entender que Dios nos llama, hermano, a dar. De hecho, el libro de los Hechos, el capítulo 20, versículo 35, el apóstol Pablo dijo la manera que tenemos que actuar. Él dijo, les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús. Dios bendice más al que da que al que recibe. Entonces, hermanos, la bendición mayor no está en recibir. La bendición mayor está en dar. La bendición mayor está en caminar como una persona extremadamente generosa.
están a entender, hermano, que Dios nos ha bendecido para que seamos un canal de su bendición. De hecho, el libro de Proverbios capítulo 11 versículo 24 nos muestra a Salomón que Dios bendice a la persona generosa. Déjeme decirle, dice la palabra que el sol sale para buenos y para malos. Y Dios en su misericordia, de hecho en su fidelidad, porque la palabra dice que cuando somos infieles, Él siempre permanece fiel. Y aún en su fidelidad Dios bendice a aquellos que no son generosos. Pero déjame decirte, los ojos de Dios están sobre la faz de la tierra para buscar personas extremadamente generosas. Y observe lo que la Biblia dice que Dios va a hacer con ellos. Proverbios 11, versículo 24. Unos dan a manos llenas. ¿Qué ocurre con ellos? Cuando dan con manos llenas, reciben más de lo que dan. O sea que Dios está buscando gente extremadamente generosa y a ellos Dios va a depositar mucho más de lo que ellos han dado. Porque Dios ha visto que en ellos existe un canal de bendición. No un mar muerto que retiene todo lo que llega, sino un canal de bendición que sale y trae bendiciones para multitudes. Después dice, el que es generoso prospera. Dice, el que reanima será reanimado. Cuando usted dona, cuando usted da, cuando usted tiene un espíritu extremadamente generoso, usted va a reanimar a alguien. Usted va a bendecir a alguien. Y lo que la palabra te garantiza es que tú vas a ser reanimado. O sea, la bendición y la experiencia es como esta. No es de los que ven los deportes extremos, es de los que los practican. Y en el términos espirituales es igual. Nosotros vamos a ser reanimados, gozosos, felices. Vamos a descubrir la realidad que mejor es dar que recibir. ¿Sabes quiénes? No los que ven a los extremadamente generosos, sino los que practican la generosidad. Esa es la promesa de la palabra de Dios. Y déjeme decir, hermano, que yo entiendo lo que es vivir bajo limitaciones. Si usted no lo sabía, déjeme decirle un pequeño secreto. En casa somos 8 hijos. Sí, mi papá y mamá no tenían televisión. Hacía muchos años atrás de eso. Ahora déjeme decirle, mi papá nunca obtuvo un grado universitario. Pero mi papá trabajaba fuertemente para sostener a su familia. Pero déjeme decirle, yo creo que la bendición que Dios le dio a mi papá no tenía todo que ver con su trabajo y con su diligencia, aunque eso sin duda es un factor importante. Yo estoy convencido que una de las razones por la cual Dios bendijo a mi padre sobrenaturalmente era porque mi papá era una persona extremadamente generosa. Yo tenía solo 8 años, de hecho 7 años, cuando mi papá detuvo su carro ante un lugar que yo no conocía a nadie. Lo que sí podía observar era que habían muchos bomberos, muchos policías y algunas llamas todavía saliendo y humo. Y mi papá se detiene y se acerca a esta familia que estaban todos juntos llorando. Y recuerdo que mi papá solo le dijo estas palabras. Le dijo, tranquilos, todo va a estar bien. Se fue mi papá. Antes de irse le pide la dirección donde iban a alojarse temporalmente. Y el mismo día, escuche esto, el mismo día, mi papá va a una tienda y compra un juego de salas completamente nuevo. Y le digo una cosa, hermano, más caro de lo que estaban en casa. Y a mí me impactó muchísimo porque mi papá me enseñó a mí lo que es vivir de una manera extremadamente generosa. Yo no entendía lo que la palabra generoso significa o significaba en aquel tiempo, pero pude ver con mis ojos a una persona que vivía bajo una extrema generosidad. Mi papá regresó, le entregó el juego de salas y nunca más volvió ni a verlos ni a saber de ellos. Pero yo sé quién lo vio. El Dios que está en los cielos lo vio y ha traído bendición sobreabundante. Que yo recuerdo, escúcheme esto, cuando llegamos a Puerto Rico, mi papá pudo pagar su casa en efectivo, cash. Eso lo hace Dios cuando Dios ve una persona extremadamente generosa. Porque Dios está buscando bendecir esos corazones, porque ellos son los medios que reflejan el amor de Dios a aquellos que están necesitados. Y Dios está buscando más personas de esa manera. Ahora déjeme decirle esto. Yo tenía 7 años cuando eso ocurrió. Muchos años más tarde, de hecho ya estaba pastoreando, me senté a la mesa con mi papá
y compartíamos esta experiencia. Y yo recuerdo que mi papá comenzó a decirme que había una motivación detrás de sus acciones. Y en una palabra podríamos resumirlo, su motivación era el amor de Dios en su vida. Él entendía que Dios le amaba tanto que Dios lo llamaba a dar más allá de sus propias fuerzas. Y cuando le pregunté, papi, ¿por qué lo hiciste? Él me dijo, ¿sabes por qué? Porque noté que había muchos noveleros que se detenían a ver el fuego, la gente llorar, pero ninguno de ellos hacía nada. Y dice, cuando yo vi eso, me acordé de lo que la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 17. Si alguien posee bienes materiales y ve a su hermano que está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? O sea, ese era el principio por el cual mi papá actuó. ¿Por qué? Porque él sabía que era imposible pasar por el lado de alguien y él pudiendo bendecirlo, no lo hacía. De hecho, mi papá me enseñó a mí que la verdadera evidencia de que el amor de Dios estaba en él era su extrema generosidad. Hay gente que no van a conocer el amor de Dios hasta que tú y yo actuemos de manera extremadamente generosa. Tú y yo tenemos la responsabilidad de ser las manos, los pies, la voz de Dios aquí en la faz de la tierra. Y tenemos que no ver a la distancia gente extremadamente generosa, sino que tenemos que convertirnos en hijos de Dios que representan al Dios Padre. Porque Dios ha sido un Dios extremadamente generoso para con nosotros. De hecho, yo creo en mi corazón que lo más que me impactó a mí de lo que mi padre me dijo era que cuando actuamos con extrema generosidad estamos imitando a Cristo y haciendo avanzar el mensaje de la extrema generosidad que jamás se haya visto sobre la faz de la tierra. ¿Sabe cuál es? El sacrificio de Jesucristo. That is the greatest extreme generosity that we have ever seen over earth. De hecho, eso es lo que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 8 versículo 9. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudieran hacerlos ricos. You see, my dad wasn't doing anything else than being the example that Jesus gave him to be. Mi papá estaba imitando el ejemplo de su maestro, de su Señor, de su Salvador. Y cuando la gente veía a mi papá, ¿sabe a quién veía? A Cristo. ¿Sabe por qué mi papá podía hablar de Jesús? Porque él actuaba como Jesús. Jesús no tenía que descender del cielo. Por amor a ti, por amor a mí, Jesús descendió, tomó forma de hombre, forma de siervo y se hizo, hermano, servidor. Fue una actitud extremadamente generosa, una acción extremadamente generosa. ¿Por qué? Por la motivación del amor. Y eso es lo que Dios quiere que haya en nosotros. Y quiero por los próximos minutos que me quedan hablarle de un ejemplo bíblico. De hecho, cuando usted estudia la Biblia se da cuenta que en el libro de Hechos comienza a narrar la historia de la iglesia después de la resurrección de Cristo. Y vamos a ver el capítulo 2 y algunos versículos bíblicos del 3 y del 5 para que podamos ver en contexto un ejemplo de extrema generosidad. Si usted tiene su Biblia puede abrirla en el libro de Hechos capítulo 2 y si no tiene una Biblia puede seguirnos en sus pantallas. El libro de Hechos capítulo 2 versículo 44 dice de esta manera: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y ¿qué más? Y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y como resultado la palabra declara, y cada día el Señor añadía al grupo lo que iban siendo salvos. ¿Sabe, hermano? Si no somos cuidadosos y miramos atentamente el contexto de esta historia, nos perdemos una gran bendición.
lo que Dios está diciendo es que la gente era extremadamente generosa, vendían sus propiedades, compartían voluntariamente de las cosas que poseían. Y ¿sabe lo que hace San Lucas? San Lucas conecta la salvación de muchas personas con la generosidad de la iglesia del primer siglo. Por eso él dice, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. O sea que la generosidad estaba conectada con la salvación de otras personas. Nosotros vamos a ver más almas venir a Cristo mientras sigamos aumentando nuestra generosidad, mientras sigamos sembrando en el reino de Dios. Ahora quiero hacer un alto aquí porque algunas personas piensan, cuando leen este pasaje bíblico, creen que la iglesia primitiva practicaba una especie de vida comunal o comunismo. Pero el comunismo te obliga y te quita lo que es tuyo para dárselo a otro. Pero el cristianismo no hace eso. Cuando hablamos de extrema generosidad, hermano, estamos hablando de la obra que hace el Espíritu Santo en el corazón de un creyente. En contexto es este. El contexto es sencillo. Es que ellos acababan de recibir la investidura de poder de lo alto. Habían sido bautizados, llenos con el Espíritu Santo. Como consecuencia, una vida llena del Espíritu se convierte en una vida extremadamente religiosa, al punto que de forma voluntaria vendían sus propiedades y las donaban para bendecir a los menos afortunados. Eso no es una obra de manipulación, esa era una obra del Espíritu Santo de Dios. Y déjame decirte que yo he orado, hermano, para que este mensaje sea dirigido por el Espíritu, ungido por el Espíritu en tu corazón. Porque no habrá ninguna palabra que yo pueda decir para manipularte, pero sí existe algo que puede hacer el Espíritu Santo y es su obra en tu corazón. Cuando tú buscas la llenura del Espíritu, como consecuencia va a haber una vida extremadamente generosa. Por eso es que aquí no obligamos a nadie a dar. Porque creemos que no es la obra del hombre manipular, sino la obra del Espíritu convencer. Y déjeme decirle, estamos viviendo uno de los momentos más hermosos financieramente en esta iglesia. ¿Sabes por qué? Porque estamos buscando la presencia del Espíritu. Porque la iglesia ha tomado la visión y sabe que no es por fuerzas humanas, sino por su Espíritu, ha dicho Jehová, aleluya. Y cuando buscamos la presencia del Espíritu es inevitable ser transformados a la imagen del varón perfecto que es Cristo. Cuando nosotros descubrimos y nos llenamos del Espíritu, hermano, nuestras acciones van a ser acciones no egoístas, sino generosas. Porque eso fue lo que Jesús hizo. Jesús era Dios, pero tomó forma de hombre. ¿Y sabe lo que la palabra dice? Que fue al desierto y salió lleno del Espíritu. De hecho, cuando fue bautizado dice que fue lleno del Espíritu. Y la obra que hizo en la tierra la hizo en dependencia del Espíritu Santo, para darnos un ejemplo de cómo tú y yo podemos vivir llenos y guiados por el Espíritu Santo. Ahora, el amor y la llenura del Espíritu fue lo que llevó a la iglesia primitiva a practicar la generosidad. Los apóstoles no dijeron, no, vende tu casa, vende tus propiedades. No, they didn't say that. The Holy Spirit came upon them and told them, do it. Fue el Espíritu Santo quien los tocó. Y ellos voluntariamente vinieron a dar de lo que Dios le había dado. De hecho es interesante, hermano. Yo no había notado esto hasta que estudié esto esta semana con más profundidad. El capítulo 2 y el capítulo 4 parece como que Pedro se emocionó. Perdón, Lucas se emocionó. Y comenzó a redactar algunas cosas, obviamente guiadas por el Espíritu. Pero él retoma el tema de la iglesia que vivía de una manera extremadamente generosa en el capítulo 4. En el capítulo 3, él comienza a hablar de lo que le prediqué algunas semanas atrás, de la sanidad de ese hombre cojo de nacimiento. Sin embargo, en el capítulo 4 vuelve a retomar el tema y vuelve a hablar sobre lo mismo. Así que quiero que veamos lo que nos enseña la palabra en el capítulo 4, versículo 36. Versículo 32. Dice, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Muy similar a lo que dijo en el capítulo 2,
Versículo 33 del capítulo 4 dice: y con gran poder, escuche esto, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El versículo 34 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Ahora, aquí vemos algo repetido, pero lo que hace ahora Lucas es que pone en el medio, en el versículo 33. De hecho, si usted quita el versículo 33, parece como que el versículo 33 está fuera de lugar. Observe lo que dice el versículo 32: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía las cosas en común. Y ahora, si saltamos el 33, parece que fluye idéntico. Dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos lo que poseían heredades en las casas las vendían. Ahora, ¿por qué es que Lucas, guiado por el Espíritu, pone el versículo 33 entre estos dos versículos? ¿Por qué quiere hacernos entender, hermano, que la obra de salvación de muchísima gente va a ser derribada en un ambiente de generosidad? El versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Sabe cuándo se derramaba la abundante gracia sobre todos ellos? Cuando la iglesia se movía, dirigida por el Espíritu, en un ambiente de extrema generosidad. Cuando ellos, por su propia voluntad, guiada por el Espíritu Santo, tomaban el plasma de 55 pulgadas. Como que lo traje a la actualidad, ¿no? Y dice: pastor, Dios me habló y me dijo: ¿sabes? Yo no quiero, esto es algo terrenal, no me está haciendo de bendición. Lo voy a vender y traigo a los pies de la iglesia esta donación, porque entiendo que en un espíritu de generosidad Dios va a seguir alcanzando nuevas almas. Do you follow me? Eso es exactamente lo que Dios quiere hacernos entender. Usted ore al Espíritu Santo de Dios y diga al Espíritu Santo: ¿qué es lo que yo puedo hacer para ser extremadamente generoso? No estamos hablando por hablar, no estamos enseñando por enseñar. Estamos enseñando porque creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Creemos que la palabra de Dios puede venir en contra del espíritu de la sanguijuela y puede transformar ese espíritu en un espíritu extremadamente dadivoso. Ahora, la verdad es esta: es que usted va a encontrar personas que, aunque aparentan ser extremadamente dadivosos, en su interior y bien profundo el interior, el lugar donde solo Dios puede ver, no son tan generosos como quieren mostrar. Y por eso es que el apóstol Lucas, sigue hablando, y ahora comienza a hablar, versículo 36 y 37, de un ejemplo de una persona íntegra y genuinamente extremadamente generosa. Se llama José, o conocido Bernabé, versículo 36 y 37 de Hechos 4. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Quién le dijo que lo hiciera? Nadie. El Espíritu Santo de Dios. Y él, voluntariamente convencido por el Espíritu Santo de Dios, vende una heredad que tenía y la dona totalmente a la iglesia. La dona totalmente a los apóstoles para que ellos bendigan a los más necesitados. Ahora, ¿sabe? Bernabé significa hijo de consolación. Hijo de consolación. De hecho, su nombre era José, y porque era un hombre tan generoso, los mismos cristianos y apóstoles le cambiaron el nombre, le dijeron: te vas a llamar Bernabé. ¿Por qué? Porque tu nombre realmente representa a una persona que trae consolación por tu extrema generosidad. Era tanto el amor que él tenía por la gente necesitada que su nombre fue cambiado de José a Bernabé. Un nombre que significa hijo de consolación. ¿Cuántos Bernabé tenemos en la casa hoy? ¿Cuántos se atreven a decir y saben en su espíritu que han sido como Bernabé? Hombres y mujeres generosas, porque eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Bernabé es un ejemplo del espíritu de extrema generosidad que debe existir en la iglesia.
déjeme decir, hermano, esto no es para el tiempo del primer siglo. Esto es para el tiempo de ahora. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y los principios bíblicos son eternos. Y recuerde que esto está ligado, hermano, a alcanzar gente perdidas. Y por eso que Bernabé lo hace, porque él sabe que realmente había algo en su corazón que le decía, da con generosidad. Ahora déjeme decirle, hubo una parejita muy especial. Él se llamaba Ananías y su esposa Zafira, que viene de la palabra zafiro, significa cosas finas, ¿no? Ellos tenían la motivación incorrecta. De hecho, déjeme decirle algo, ellos fueron extremadamente generosos, pero con la motivación incorrecta. Lucas sigue escribiendo y narrando la historia del capítulo 5 de Hechos, y él dice esto: había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Él pensaba que los apóstoles no lo veían. Ellos pensaban que el apóstol no podía discernir por el Espíritu lo que estaba haciendo. Pero Dios, para mostrarnos que Dios ve todas las cosas, que Dios está al tanto de todas nuestras acciones y que Dios conoce y está más interesado no en las acciones, sino en la motivación que nos lleva a hacer lo que hacemos. Ese mismo Dios, el Espíritu Santo, se lo revela a Pedro. Y la palabra dice, amado hermano, el versículo 3 y 4. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Y yo diría, de orgullo. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que él quería. Él quería ser reconocido al igual que Bernabé. Porque a Bernabé le cambiaron el nombre. Dije, oh, yo espero que me cambien el nombre también. Quiero ser llamado hijo de consolación. Quiero que todo el mundo sepa. Y viene, habla con su esposa. Tenemos que ser expuestos. We have to be known among your people. What can we do? Dice, vendamos la propiedad. Pero ¿sabe qué? Mira, no la demos toda. Vamos a dar una cantidad bastante considerable, pero quedémonos con el resto. Sin embargo, la palabra dice: le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. ¿Había algún problema con quedarse con alguna parte del dinero? Por supuesto que no. Era su dinero. Él no tenía ninguna obligación para darla a la iglesia. Entonces, ¿dónde radica el problema? Versículo 4 dice: la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Por eso es que yo digo que no es comunismo, es extrema generosidad. Porque Pedro hace claro, guiado por el Espíritu, que nadie le dijo a Ananías que vendiera su propiedad. La decisión de vender la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo, poder regalarlo o no. En otras palabras, tú no tenías que regalar nada. ¿Por qué lo hiciste? Por la motivación de orgullo que había detrás de su corazón para ser reconocido por los hombres. Para haber visto como una persona importante que actúa generosamente, pero que realmente no hay un amor. La motivación de Bernabé fue el amor. La motivación de este hombre fue el orgullo. Oh, totalmente opuesto. Y así ocurre mucha gente en la iglesia que hace las cosas por orgullo. Y vemos constantemente que Dios hace. Porque that's how God works. Y vean conmigo. Dice, y después de venderle al dinero también era tuyo para regalarlo. No. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Déjeme decirle una cosa, hermano. En el momento que este hombre hace esto, recuerde que el que tocó el corazón de Bernabé no fue el hombre, fue el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se siente ahora mismo, ¿sabes cómo? Como que defraudado, contristado. ¿Sabes por qué? Porque ahora él aparenta hacer una acción que es dirigida por el Espíritu, pero no es. Él imita a una persona que está ungida por el Espíritu, que es sensible al Espíritu y que actúa de manera generosa, motivada por el amor, pero él no lo hace. Pero aparenta que sí. Y miren lo que Dios hace, hermano. La palabra enseña, no está en sus pantallas, pero usted lo puede leer en su casa, que al instante Ananías cayó muerto. Bueno, no cayó muerto, Dios lo mató.
¿Sabe por qué? Porque quería dar una demostración de que algo que había sucedido en él era del Espíritu, pero no era. Era una inspiración satánica para elevarse él y no bendecir a la gente que estaba necesitada. Y por eso es que Dios a menudo tara a la gente después que han subido tan alto. ¿Sabes por qué? Porque viene con la misma actitud de este hombre. Dios no necesita tu dinero, Dios necesita tu amor. De hecho, ¿sabe usted? En la próxima semana vamos a ver a aquella mujer viuda que dio todo lo que tenía. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo, ¿la ve? Esa mujer dio más que todos los ricos antes que ella, más que todos juntos, porque dio todo lo que tenía. No era mucho, era una monedita insignificante para el hombre. Pero fue tocada por el Espíritu Santo de Dios y entregó lo poco que tenía, dirigida por el Espíritu y en una expectativa de fe, porque sabía que Dios era su proveedor. Aleluya. Y así es que Dios está haciendo, hermano. Dios quiere despertarnos a nosotros para que esta sea la motivación sincera en nuestro corazón. Y quiero ser breve, con esto voy a terminar. Jesús habló sobre esto. Jesús tuvo que lidiar con un pueblo rebelde y contradictor. Cuando Jesús llegó a la tierra, se encontró unos hombres extremadamente religiosos y que aparentaban ser extremadamente generosos, pero eran igual que Ananías y Zafira. Aparentaban un espíritu de amor, pero realmente no había nada de eso en ellos. Y por eso Jesús dijo esta palabra en Mateo capítulo 6, hablándole, hermano, a los discípulos que le seguían. Dice, si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se ponga a publicarlo en las sinagogas ni en los lugares por donde pasa la gente. Eso lo hacen los hipócritas, porque quieren, escuche esto, porque quieren que la gente los alabe. Ya Jesús había profetizado del corazón de algunos, como ese hombre llamado Ananías y su esposa Zafira. Él dice, les aseguro que ese es el único premio que ustedes recibirán si dan para ser visto y alabado por los hombres. Versículo 3 dice, cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie. Así esa ayuda se mantendrá en secreto, y el Dios, el Padre que conoce en secreto todas las cosas, le dará a ustedes su recompensa. Jesús nos está diciendo, deseo que sean una iglesia extremadamente generosa, pero más importante, deseo que la motivación que los lleva a ser extremadamente generosos sea el amor, no el deseo de ser visto, no el deseo de ser reconocido. Hermano, si la motivación no es de ser reconocido en la comunidad, perdimos el tiempo. Pero si nuestra motivación es alcanzar las personas que no conocen a Cristo en la comunidad, Dios ha de derramar bendición abundante sobre esta casa. Aleluya. Dios quiere que ese sea el sentir. Dios quiere cautivar tu corazón por su espíritu, no por la palabra de un hombre, sino por la convicción y la gracia del Espíritu Santo de Dios en ti. Ponte de pie en esta tarde. Padre, gracias por esta palabra viva. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a ser hombres y mujeres extremadamente generosos. Y yo oro para que tu Santo Espíritu tome esta palabra viva y eficaz y la lleve a lo más profundo del corazón. Y si hubiese, Padre, alguna Ananías o Zafira en medio de nosotros, yo oro por gracia y misericordia. Yo oro para que tú vengas con tu gracia, para que tú les cubras, Padre, para que tú te lleves todo espíritu de sanguijuela ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y oro para que tú transformes todo espíritu de sanguijuela, Padre mío, en espíritu de generosidad extrema, en amor real y sincero, Padre mío. Que sea tu espíritu, Padre mío, Señor, haciendo la obra interna que solo Él puede hacer. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Así todo el mundo con su rostro inclinado. Déjeme decirle que la mayor expresión de generosidad la hizo Cristo por ti. Que a lo mejor tú llegaste a la casa hoy y no conocías lo que Jesús hizo por ti. Pero Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y tomó forma de siervo y murió en una cruz de forma generosa
para darte vida abundante, para perdonar tus pecados, para darte una nueva vida, para salvarte de la condenación eterna. Por eso lo más importante que puedes hacer hoy en este día es reconocer que tú necesitas a Jesús como Señor y Salvador. Habrá alguien en la casa que dice: pastor, yo quiero comenzar a vivir una vida extremadamente generosa, pero sé que antes necesito aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Habrá alguien que levanta su mano bien en alto y dice: pastor, yo quiero el perdón de mis pecados. Yo quiero confesar a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. Si estás aquí, este es el día de salvación. Habrá alguien que levanta su mano. El Señor está aquí, aleluya, para poder bendecirte, para poder darte salvación. Eso es lo más importante. Quiero también hacer un llamado a la iglesia. Escúcheme algo. Sin duda esta es una iglesia generosa, pero yo sé que todavía hay algunos que el Espíritu Santo está trabajando con ellos y quiere transformar su corazón en un corazón no generoso, sino extremadamente generoso. A lo mejor tú estás en la casa y has luchado con honrar a Dios con tus diezmos y tus ofrendas. Hoy Dios quiere darte un espíritu extremadamente generoso. Hoy Dios quiere enseñarte lo que es la bendición de dar a otros. Es mejor dar que recibir. Y si por algún tiempo tú has luchado con eso, ¿sabes qué? Eso no es motivo de que te cause vergüenza, porque como vas a ver la próxima semana, yo luché con eso. Y Dios tuvo que tratar conmigo y Dios transformó mi corazón. Hace cerca de unos 13 años atrás, Dios me cambió, de hecho 15 años atrás, y cambió un corazón de sanguijuela. Era un corazón extremadamente generoso. Y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Así que mientras adoramos a Dios, si tú necesitas oración para que Dios derrame sobre ti un espíritu extremadamente generoso, tú ven a este altar. Aquí hay un grupo de hermanos que vienen a ministrar por ti, aleluya. Así que te invitamos, mientras adoramos a Dios, si sientes la necesidad de venir, ya sea por esa razón o cualquier otra razón que necesitas oración, ven a este altar y oraremos junto contigo para bendecirte.